tirando volantes. Ahí van volando los vergas. Ahorita que agarren uno, lo pasan al grupo a ver qué dice. La tensión en Culiacán, Sinaloa, parece haber alcanzado un punto crítico. En las últimas semanas, un comunicado siniestro ha encendido las alarmas entre las figuras públicas de la región. Cantantes populares y creadores digitales han recibido advertencias que, según rumores, forman parte de una limpia cuidadosamente planeada. Entre los nombres que resuenan, destaca Peso Pluma, un artista que se ha convertido en una de las figuras más icónicas de la música regional mexicana. Sin embargo, su fama y estilo de vida lo han colocado bajo una lupa peligrosa. En un ambiente donde las fronteras entre el entretenimiento y las dinámicas sociales son difusas, la simple posibilidad de que una figura pública sea objetivo de amenazas genera incertidumbre. Las redes sociales estallaron con especulaciones. ¿Quién está detrás de estas advertencias y qué buscan con esta campaña de intimidación? Lo que comenzó como un rumor se ha convertido en una sombra que cubre a toda la comunidad artística en Sinaloa. Los habitantes de Culiacán, acostumbrados a convivir con una realidad compleja, ahora enfrentan un nuevo elemento de inquietud que mezcla el poder de la música con los intereses de fuerzas invisibles. Esta no es una simple historia de advertencias. Es un reflejo de cómo las dinámicas culturales pueden convertirse en terreno fértil para mensajes de control y miedo. Y mientras la comunidad especula, la pregunta permanece: ¿es esta amenaza una advertencia aislada o el inicio de algo más grande? Peso Pluma no es solo un cantante, es un fenómeno cultural que ha logrado captar la esencia de una región compleja como Sinaloa. Su carrera, marcada por un ascenso meteórico, lo ha posicionado en lo más alto de las listas de popularidad, tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, detrás de su éxito hay una conexión innegable con las raíces de su música, las cuales se encuentran en Sinaloa, su epicentro. Peso Pluma encarna la evolución del narcocorrido, un género musical que desde hace décadas ha sido tanto criticado como venerado por su capacidad para narrar las realidades de una región marcada por el poder y el conflicto. La vida de Peso Pluma parece un reflejo de la dualidad que vive Sinaloa. Por un lado, la belleza y riqueza cultural de sus paisajes. Por otro, las tensiones que subyacen en su tejido social. Desde joven, el cantante encontró en la música un escape y un medio para expresar las historias que escuchaba a su alrededor. Su habilidad para fusionar ritmos modernos con las raíces tradicionales lo convirtió rápidamente en una figura destacada. Sin embargo, su creciente popularidad lo llevó a un escenario donde las luces del éxito también iluminan las sombras de la controversia. En Sinaloa, los cantantes tienen un papel que va más allá de la música. Sus letras, cargadas de historias sobre poder, lealtad y tragedia, son una crónica de la vida en una región donde estas narrativas son parte del día a día. Peso Pluma se ha convertido en la voz de una generación que creció con estas historias, pero su relevancia también lo ha colocado en una posición delicada. En un lugar donde la música y el poder a menudo se entrelazan, ser una figura pública implica riesgos que van más allá del escenario. Los narcocorridos, género que Peso Pluma domina con maestría, han sido durante años una forma de arte que documenta la historia no oficial de Sinaloa. Sus letras, que en ocasiones glorifican a figuras vinculadas con actividades ilícitas, también funcionan como relatos que humanizan a los protagonistas de estas historias. Peso Pluma ha llevado este género a un nivel global, atrayendo la atención no solo de fanáticos, sino también de quienes ven en estas canciones un eco de dinámicas que prefieren mantener en silencio. En Sinaloa, los cantantes no solo son artistas, son figuras que, queriéndolo o no, se convierten en embajadores de una cultura profundamente influenciada por las tensiones del entorno. Peso Pluma no es la excepción. Su estilo de vida, documentado en redes sociales, lo muestra como un joven que disfruta del éxito, pero también lo expone a un escrutinio que puede convertirse en un arma de doble filo. En una región donde el poder es un lenguaje tácito, cualquier acción,
palabra o asociación puede ser interpretada como un mensaje. Además de los cantantes, los creadores digitales han ganado un espacio importante en Sinaloa, convirtiéndose en narradores de historias que antes no encontraban lugar en los medios tradicionales. En este contexto, youtubers, influencers y músicos forman una red de figuras públicas que, directa o indirectamente, reflejan las complejidades de la región. Peso Pluma, con su habilidad para conectar con diferentes públicos, se encuentra en el centro de este universo, donde las audiencias buscan tanto entretenimiento como una ventana a una realidad que muchas veces es inaccesible. La influencia de Peso Pluma y otros cantantes no solo radica en su capacidad para generar éxito comercial, sino también en cómo sus canciones resuenan en las comunidades de Sinaloa. En un lugar donde la música es una forma de resistencia, celebración y memoria, los artistas como él se convierten en símbolos de identidad. Pero esa misma influencia puede convertirse en una vulnerabilidad. En una región donde las líneas entre lo artístico y lo social se desdibujan, las decisiones de un cantante pueden tener repercusiones que van más allá de su carrera. Mientras Peso Pluma continúa conquistando escenarios internacionales, su conexión con Sinaloa permanece como una constante. Su música, que mezcla modernidad con tradición, refleja un equilibrio que es difícil de mantener en un entorno tan complejo. Sin embargo, este éxito también lo coloca en el centro de miradas que no siempre provienen de admiradores. En un contexto donde los artistas son a veces percibidos como portavoces de mensajes no oficiales, la atención que reciben puede ser tanto un reconocimiento como un riesgo. El papel de Peso Pluma en la música regional mexicana es innegable, pero su relevancia también plantea preguntas sobre las responsabilidades y desafíos que enfrentan los artistas en un lugar como Sinaloa. Mientras su carrera sigue en ascenso, las dinámicas que lo rodean continúan evolucionando, marcadas por un entorno donde la cultura, la música y el poder están intrínsecamente ligados. La noticia llegó como un susurro al principio, apenas un rumor que se extendía entre círculos privados. Pero en cuestión de días, la amenaza de una limpia de artistas en Culiacán dejó de ser un simple rumor para convertirse en el tema central de conversaciones, titulares y especulaciones. Todo comenzó con un comunicado anónimo que apareció en redes sociales y en mensajes de texto que se filtraron entre algunos residentes de la región. Las palabras eran directas, frías y alarmantes, un llamado a erradicar a ciertas figuras públicas que, según los responsables del mensaje, habían cruzado límites no perdonables. Aunque el documento no mencionaba nombres específicos, la mención implícita de cantantes y creadores digitales dejó pocas dudas sobre los posibles objetivos. El ambiente de Culiacán, ya de por sí cargado por las dinámicas propias de la región, se vio sacudido. Entre las figuras más mencionadas en las conversaciones estaba Peso Pluma, quien debido a su prominencia, parecía encajar en el perfil de los posibles objetivos. Pero no estaba solo en la lista de sospechas. Otros artistas de la música regional y una creciente cantidad de youtubers e influencers también entraron en el radar público, mientras la población intentaba descifrar las razones detrás de la amenaza. La idea de una limpia no era nueva en la historia de Sinaloa, pero dirigirla hacia figuras de entretenimiento marcaba un cambio drástico en las estrategias de control. El comunicado, que se expandió rápidamente por la comunidad, utilizaba un lenguaje contundente y parecía diseñado para infundir miedo. A lo largo de los años, Sinaloa ha sido un lugar donde las advertencias rara vez se toman a la ligera, y esta no fue la excepción. En el mensaje, los responsables advertían sobre el supuesto impacto negativo que ciertas figuras públicas estaban generando en la juventud, acusándolos de glorificar estilos de vida que iban en contra de los valores tradicionales de la región. Aunque las acusaciones parecían ambiguas, el trasfondo era claro para quienes conocen las dinámicas locales. Se trataba de una maniobra de control destinada a mantener ciertas narrativas bajo dominio. La rapidez con la que se propagó la amenaza fue tan notable como su impacto. Grupos de WhatsApp y plataformas como Facebook e Instagram se llenaron de capturas de pantalla y audios que discutían las implicaciones del mensaje. Algunos artistas, al ser mencionados de manera indirecta,
optaron por guardar silencio, mientras que otros reforzaron medidas de seguridad. La atmósfera de incertidumbre creció a medida que los días pasaban, y el comunicado seguía sin ser desmentido ni confirmado por alguna fuente oficial. El miedo se extendió no solo entre los artistas, sino también entre las familias y amigos cercanos a estas figuras públicas. En un lugar como Culiacán, donde las fronteras entre la vida privada y la pública son frágiles, cualquier amenaza se toma con seriedad. El hecho de que Peso Pluma y otros nombres asociados al entretenimiento fueran posibles objetivos generó un efecto dominó en la región. Los clubes nocturnos, bares y espacios donde estas figuras solían presentarse comenzaron a ver una disminución en la asistencia. Los responsables detrás de la amenaza permanecieron en el anonimato, lo que añadió una capa más de intriga al asunto. Aunque algunos expertos en seguridad señalaron que este tipo de comunicados suelen provenir de grupos con intereses de poder en la región, la falta de claridad dejó espacio para toda clase de teorías. Algunos consideraron que la limpia era un acto simbólico para reafirmar un tipo de autoridad no oficial, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de un intento por silenciar a quienes, a través de su música o contenido, estaban narrando historias que incomodaban a ciertos sectores. El impacto del comunicado no tardó en llegar a medios nacionales e internacionales. La amenaza contra figuras públicas en Sinaloa no solo generó preocupación local, sino que también atrajo la atención de audiencias más amplias. Programas de televisión y artículos en línea comenzaron a debatir sobre la delgada línea entre el arte y la provocación, enfocándose especialmente en los artistas que, como Peso Pluma, habían llevado el narcocorrido y sus narrativas a escenarios globales. Sin embargo, la atención mediática también intensificó la tensión, aumentando el escrutinio sobre la región y sus dinámicas internas. Mientras tanto, las autoridades locales se enfrentaban a una creciente presión para abordar la situación. Aunque algunas fuentes oficiales minimizaron el comunicado, calificándolo como un intento de generar pánico, otras reconocieron la complejidad del contexto. La seguridad en eventos públicos se reforzó, y algunos artistas cancelaron presentaciones en Sinaloa como medida preventiva. Las declaraciones oficiales, aunque tranquilizadoras en apariencia, hicieron poco para aliviar el clima de incertidumbre que se vivía en las calles de Culiacán. Para los artistas y creadores digitales, la amenaza representó un punto de inflexión en sus carreras. Peso Pluma, quien ya enfrentaba la complejidad de ser una figura prominente en un género cargado de implicaciones culturales, se convirtió en un símbolo de la tensión entre el entretenimiento y las realidades de Sinaloa. Otros cantantes y youtubers se encontraron en una posición similar, reflexionando sobre el costo de la fama en un entorno donde cada paso puede ser interpretado como un acto de desafío o sumisión. El término limpia evocaba un trasfondo histórico en la región. En contextos anteriores, este tipo de advertencias habían sido dirigidas hacia sectores específicos como comerciantes o empresarios, pero nunca antes se había apuntado de manera tan directa hacia el mundo del entretenimiento. Esto llevó a muchos a preguntarse si se trataba de un mensaje aislado o si marcaba el inicio de una nueva etapa en las estrategias de control local. En cualquier caso, la incertidumbre era palpable, y la sensación de que algo más grande podía estar gestándose se convirtió en una constante. Conforme la noticia se propagaba, algunos periodistas intentaron profundizar en el origen del comunicado. Sin embargo, la naturaleza clandestina del mensaje dificultó cualquier intento por identificar a los responsables. Las teorías seguían multiplicándose, desde especulaciones sobre rivalidades entre grupos locales, hasta la posibilidad de que se tratara de una reacción frente al impacto cultural de ciertos artistas. La falta de información concreta solo alimentó el misterio, dejando a la población con más preguntas que respuestas. A pesar del miedo, la amenaza también puso en evidencia la resiliencia de la comunidad artística en Sinaloa. Algunos artistas, aunque con precaución, continuaron produciendo música y creando contenido, demostrando que incluso en medio de la adversidad, la cultura y el arte siguen siendo una forma de resistencia.
Sin embargo, cada decisión tomada estaba cargada de implicaciones, y la línea entre el valor y la temeridad se volvía cada vez más difícil de distinguir. En medio de esta incertidumbre, Peso Pluma y otros artistas siguieron ocupando titulares, no solo por sus éxitos, sino también por la creciente percepción de vulnerabilidad que enfrentaban. El ambiente en Culiacán se mantuvo tenso, y aunque la amenaza inicial parecía haber cumplido su propósito de infundir miedo, su alcance y posibles consecuencias seguían siendo impredecibles. En un lugar donde las historias a menudo se entrelazan con el poder, la amenaza de una limpia de artistas se convirtió en un capítulo más en la compleja narrativa de Sinaloa, dejando a todos con la sensación de que lo peor aún podría estar por venir. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, es mucho más que un punto geográfico en el mapa de México. Es una región cargada de simbolismo, marcada tanto por sus tradiciones como por una compleja red de dinámicas sociales y criminales que la han definido durante décadas. Desde su fundación, esta ciudad se ha destacado por su papel en la agricultura y el comercio, pero con el tiempo, otros elementos comenzaron a influir en su identidad. Las estructuras delictivas, cimentadas por la geografía montañosa que facilita actividades clandestinas y su ubicación estratégica, la convirtieron en el epicentro de uno de los carteles más poderosos del mundo, el de Sinaloa. El crecimiento de este cartel no solo transformó la economía subterránea de la región, sino que también influyó profundamente en la vida cotidiana. En Culiacán, los límites entre lo legal y lo ilícito son a menudo difusos. Muchas de las familias locales han tenido algún contacto indirecto con las estructuras criminales, ya sea por medio del empleo, negocios o simple proximidad. En este entorno, las organizaciones delictivas no operan únicamente como entidades económicas, sino también como poderes paralelos que ejercen control social, estableciendo reglas no oficiales que coexisten con las leyes gubernamentales. El impacto cultural del cartel es innegable. La música regional mexicana, especialmente el narcocorrido, surgió como una expresión artística que narraba las historias de personajes ligados al mundo del narcotráfico. Estos corridos glorificaban, y a veces romantizaban, un estilo de vida marcado por el peligro y la ostentación. Aunque para algunos era solo entretenimiento, estas canciones se convirtieron en una crónica moderna de las dinámicas que definen a Sinaloa. Para los jóvenes, en particular, estas narrativas no solo eran música, eran también un espejo de aspiraciones, una ventana a un mundo donde la riqueza y el poder parecían al alcance. En este contexto, las amenazas contra los artistas adquieren una dimensión aún más inquietante. La música, que en otras circunstancias podría ser vista como un espacio neutral de expresión, aquí se convierte en un campo de batalla cultural. Los cantantes y compositores, al abordar temas relacionados con el narcotráfico, inevitablemente se posicionan, ya sea de manera intencionada o no, dentro de un entramado de intereses y rivalidades. Cualquier mención o alusión puede ser interpretada como una declaración, lo que coloca a los artistas en una posición precaria, especialmente en un lugar como Culiacán, donde las palabras tienen un peso extraordinario. Además de la música, otros sectores del entretenimiento también han comenzado a explorar narrativas relacionadas con el contexto local. Creadores de contenido, influencers y cineastas han encontrado en Sinaloa una fuente de inspiración, pero también de riesgo. En una región donde el control de la narrativa es esencial, cualquier expresión pública puede ser percibida como un desafío. Esto explica por qué las amenazas contra artistas no son simplemente un acto de intimidación, sino un intento por reafirmar el dominio sobre las historias que se cuentan y cómo se cuentan. Culiacán no es solo el escenario de estas dinámicas, sino también un actor en sí mismo. La ciudad, con su vibrante cultura y una población que se mueve entre la tradición y la modernidad, refleja las contradicciones de un lugar donde el arte, el crimen y la vida cotidiana están profundamente entrelazados. Para entender la amenaza de la limpia de artistas, es esencial reconocer este trasfondo, donde cada acción,
cada palabra y cada canción forman parte de un intrincado mosaico de poder y resistencia. La amenaza de una limpia de artistas no solo sacudió a la comunidad local de Culiacán, sino que también tuvo un impacto profundo en la industria del entretenimiento y la música regional. Para los artistas, el comunicado representó mucho más que un simple mensaje intimidante. Fue un recordatorio de los peligros inherentes a trabajar en un género que, aunque popular y lucrativo, está intrínsecamente vinculado a una narrativa que puede atraer consecuencias mortales. Los cantantes de narcocorridos, en particular, enfrentaron un dilema existencial. Este subgénero musical, que históricamente ha narrado las historias de poder y tragedia en el mundo del narcotráfico, se convirtió en un punto de tensión. Por un lado, estas canciones son una parte integral de la cultura popular, atrayendo a audiencias masivas y generando enormes ingresos. Por otro, las implicaciones de cantar sobre figuras o eventos específicos pueden ser interpretadas como un apoyo, una crítica o incluso un desafío. En un lugar donde las palabras pueden ser malinterpretadas como declaraciones políticas, la libertad artística tiene un costo alto. El impacto en la música regional no se limitó a los artistas consagrados. Aquellos que apenas comenzaban sus carreras se vieron atrapados en una tormenta que no comprendían del todo. Para estos músicos emergentes, el sueño de alcanzar el éxito a través de letras provocativas se convirtió en una pesadilla, ya que cualquier mención específica o alusión podría ser percibida como un gesto imprudente. Muchos optaron por evitar presentarse en Culiacán o en otras áreas de Sinaloa, prefiriendo priorizar su seguridad sobre la promoción de sus carreras. Pero no solo la música sufrió las consecuencias. En el ámbito digital, los creadores de contenido que trabajan en plataformas como YouTube o TikTok también enfrentaron riesgos similares. Estos influencers, quienes a menudo utilizan el contexto cultural de Sinaloa como material para sus videos, tuvieron que reconsiderar cómo abordan ciertos temas. La delgada línea entre el entretenimiento y la provocación se volvió aún más estrecha, ya que los mensajes publicados en redes sociales podían ser percibidos como críticas o burlas, desencadenando reacciones imprevisibles. La industria musical, como un todo, también se vio obligada a reevaluar su relación con el narcocorrido. Sellos discográficos y promotores comenzaron a ser más cautelosos a la hora de asociarse con artistas cuyo contenido podía ser considerado controversial. Los organizadores de conciertos, conscientes del riesgo inherente, reforzaron las medidas de seguridad o, en algunos casos, cancelaron eventos por completo. Incluso los fanáticos se vieron afectados, ya que el miedo a posibles represalias hizo que muchas personas evitaran asistir a conciertos o comprar boletos para presentaciones locales. En términos más amplios, la amenaza resaltó la vulnerabilidad de una industria que depende tanto de la expresión artística como de la aceptación del público. En un lugar como Sinaloa, donde las dinámicas sociales están tan profundamente influenciadas por el crimen organizado, los artistas no solo representan entretenimiento, sino también símbolos de resistencia, éxito o desafío. Esto los convierte en figuras inevitablemente polarizadoras, atrapadas en un sistema donde las decisiones creativas pueden tener consecuencias reales. A pesar del miedo, algunos artistas decidieron usar esta situación como una oportunidad para redefinir su trabajo. En lugar de seguir las narrativas tradicionales del narcocorrido, comenzaron a explorar otros temas y estilos, buscando maneras de conectar con su audiencia sin comprometer su seguridad. Este cambio, aunque aún incipiente, marcó el inicio de una posible transformación en la música regional mexicana, donde la creatividad podría florecer sin las limitaciones impuestas por el contexto delictivo. El impacto de esta situación no puede ser subestimado. La amenaza de la limpia de artistas dejó una marca indeleble en el mundo del entretenimiento, demostrando que incluso en una industria diseñada para escapar de la realidad, las dinámicas de poder y control siempre están presentes. La pregunta que quedó en el aire fue si este episodio representaba un punto de inflexión o simplemente un capítulo más
en la complicada relación entre el arte, el crimen y la cultura en Sinaloa. La amenaza de la limpia de artistas en Culiacán no solo sacudió a la industria musical y del entretenimiento, sino que expuso las complejas interacciones entre el arte, el poder y el crimen organizado. Este episodio dejó al descubierto cómo la cultura, en su forma más popular y masiva, puede convertirse en un campo de batalla donde las palabras y las notas musicales adquieren un peso impredecible. La vulnerabilidad de los artistas, atrapados entre su necesidad de expresión y las exigencias de un entorno lleno de tensiones, refleja una realidad alarmante en la que la creatividad se enfrenta a límites impuestos por fuerzas externas. Sin embargo, más allá del impacto inmediato, esta situación plantea preguntas inquietantes. ¿Puede el arte seguir siendo un espacio de libertad en un contexto donde incluso una canción puede ser interpretada como un acto político? ¿Es posible redefinir las narrativas culturales de una región profundamente marcada por la influencia del crimen organizado? ¿O los artistas, como en este caso, siempre estarán sujetos al vaivén de las dinámicas de poder? Mientras estas interrogantes persisten, queda claro que la relación entre la música y el contexto sociocultural de Sinaloa no solo es compleja, sino que también representa un desafío constante para quienes intentan narrarla.